Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y en particular, de una pareja que encendió la pantalla y los corazones de millones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo adivinaron, vamos a sumergirnos en ese romance explosivo que nadie, absolutamente nadie, esperaba ver desplegarse en público. Preparen las palomitas porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos con toda la carnita, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido sobre celebridades, chismes jugosos, y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, dejen su like si les gusta el tema de hoy. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos evocan imágenes de pasión, química innegable y por supuesto drama, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su historia es una de esas que te hacen creer en los cuentos de hadas, aunque, como todos sabemos, la realidad a veces puede ser un poco más complicada. Todo comenzó como muchas grandes historias en el set de grabación. Hande y Kerem fueron elegidos para protagonizar la exitosísima telenovela turca Sen Kalkam. Desde el principio, la conexión entre ellos fue evidente. No solo como actores, sino como personas. La forma en que se miraban, la química que irradiaban en cada escena, era algo que no se podía fingir. Los fans, por supuesto, no tardaron en notarlo y comenzaron a surgir rumores sobre un posible romance entre los dos. Al principio, Hande y Kerem negaron rotundamente cualquier relación romántica. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, seamos honestos, ¿quién les creyó? Las redes sociales estallaban con cada foto que publicaban juntos, cada comentario que se dejaban el uno al otro. Los fans analizaban cada detalle, buscando pistas que confirmaran lo que ya sospechaban, que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y efectivamente el tiempo les dio la razón a los fans. Después de meses de especulación, Hande y Kerem finalmente hicieron pública su relación. Y vaya que lo hicieron a lo grande. Compartieron fotos juntos disfrutando de unas vacaciones paradisíacas, abrazados, sonriendo, enamorados. Era la confirmación que todos estaban esperando. El mundo entero se emocionó con la noticia. Era como si la historia de amor de sus personajes en la pantalla se hubiera hecho realidad. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Sus fans los idolatraban, los apoyaban incondicionalmente y celebraban cada momento de su felicidad. Eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero existía. Pero como suele suceder en el mundo de la fama, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales terminaron por afectar su relación. Después de poco más de un año juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia obviamente causó una gran decepción entre sus fans. Muchos no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. La ruptura fue, sin duda, difícil para ambos. Hande y Kerem se mantuvieron en silencio durante un tiempo, tratando de procesar la situación y seguir adelante con sus vidas. Aunque su romance llegó a su fin, ambos han demostrado ser profesionales y mantener una relación cordial. De hecho, han coincidido en algunos eventos públicos y se han mostrado respetuosos el uno con el otro. Ahora bien, ¿por qué su romance fue tan explosivo y sorprendió a tanta gente? Creo que hay varios factores que contribuyeron a ello. En primer lugar, la química innegable que tenían en pantalla. Era evidente que entre ellos había una conexión especial, algo que trascendía la actuación. En segundo lugar, la forma en que manejaron su relación. Aunque al principio trataron de mantenerla en secreto, una vez que la hicieron pública, no dudaron en mostrar su amor al mundo. Compartían fotos, mensajes cariñosos y momentos especiales con sus fans, lo que los hacía sentir parte de su historia. Y por último, pero no menos importante, el hecho de que su romance se desarrolló en el contexto de una telenovela tan exitosa. Sen Kalkam se convirtió en un fenómeno mundial y su historia de amor en la ficción cautivó a millones de personas. Verlos juntos en la vida real era como ver a sus personajes favoritos salir de la pantalla y vivir su propio cuento de hadas. Pero más allá del romance, creo que Hande y Kerem también nos enseñaron una lección importante, que el amor, aunque a veces sea efímero, siempre deja una huella.
Su relación fue intensa, apasionada y sin duda inolvidable. Y aunque ya no estén juntos, el recuerdo de su amor seguirá vivo en el corazón de sus fans. Y es que, vamos a ser sinceros, ¿quién no ha soñado alguna vez con encontrar a su alma gemela en el trabajo? ¿Con enamorarse de alguien con quien comparte una pasión común? La historia de Hande y Kerem nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, la vida real puede ser tan emocionante y dramática como una telenovela. Además, para entender realmente el impacto de su romance, hay que analizar el contexto cultural de las telenovelas turcas. Estas producciones han conquistado audiencias globales gracias a sus tramas envolventes, personajes carismáticos y, sobre todo, a la representación de relaciones apasionadas y complejas. La fórmula del éxito radica en la capacidad de conectar con las emociones del público, ofreciendo historias de amor, traición, familia y superación personal que resuenan en diferentes culturas. En este sentido, Senkalkam fue un ejemplo perfecto de este fenómeno. La serie combinó elementos de comedia romántica con toques de drama, creando una narrativa adictiva que enganchó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir un compromiso con el adinerado arquitecto Serkan Bolat para conseguir una beca, capturó la atención del público desde el primer momento. La dinámica entre Eda y Serkan, llena de tensión, humor y momentos románticos, fue el principal atractivo de la serie. Los personajes eran complejos y bien desarrollados, con motivaciones claras y personalidades distintas que chocaban y se complementaban al mismo tiempo. La química entre Hande y Kerem fue fundamental para que la relación de Eda y Serkan resultara creíble y atractiva para el público. Su talento actoral y su conexión personal se tradujeron en una interpretación que transmitía emociones genuinas y hacía que los espectadores se identificaran con la historia de amor de los personajes. Pero la popularidad de Senkalkam no se limitó a la pantalla. La serie generó un gran impacto en las redes sociales, donde los fans compartían sus opiniones, creaban memes y editaban vídeos con sus momentos favoritos de la serie. Los hashtags relacionados con la serie se convirtieron en tendencia mundial, lo que demuestra el poder de las redes sociales para amplificar el éxito de las producciones audiovisuales. En este contexto, la relación entre Hande y Kerem se convirtió en un tema de conversación recurrente en las redes sociales. Los fans analizaban cada detalle de sus interacciones públicas, buscando pistas que confirmaran sus sospechas sobre un posible romance. La presión mediática y la atención constante del público no fueron fáciles de manejar para la pareja, pero ambos supieron mantener la calma y la discreción durante la primera etapa de su relación. Sin embargo, una vez que decidieron hacer pública su relación, Hande y Kerem se mostraron más abiertos y compartieron momentos de su vida personal con sus fans. Esta decisión generó aún más entusiasmo y apoyo por parte del público, que se sintió más conectado con la pareja. Los fans celebraban cada aniversario, cada cumpleaños y cada logro profesional de Hande y Kerem, convirtiéndolos en ídolos y referentes a seguir. Pero la fama y el éxito también tienen su lado oscuro. La presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas del público pueden generar estrés y tensión en cualquier relación. En el caso de Hande y Kerem, su relación se vio afectada por estos factores, lo que finalmente llevó a su separación. La noticia de su ruptura fue un golpe duro para sus fans, que no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Muchos se sintieron decepcionados y tristes, ya que habían depositado sus esperanzas en la pareja y los veían como un ejemplo de amor verdadero. Pero a pesar de la tristeza y la decepción, la mayoría de los fans entendieron y respetaron la decisión de Hande y Kerem. Reconocieron que la fama y el éxito no son suficientes para garantizar la felicidad en una relación y que a veces es mejor seguir caminos separados para encontrar la paz y la estabilidad personal. Tras su separación, Hande y Kerem se han mantenido en silencio sobre los motivos que llevaron a su ruptura. Ambos han preferido centrarse en sus carreras profesionales y evitar hacer declaraciones públicas sobre su vida personal. Esta actitud demuestra su madurez y su respeto mutuo, a pesar de que su relación haya llegado a su fin. Hande Erçel ha seguido cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y películas que han consolidado su carrera como una de las actrices más populares de Turquía. Además, ha incursionado en el mundo del modelaje y ha colaborado con importantes marcas de moda y belleza. Kerem Bürsin también ha continuado trabajando en la actuación, participando en proyectos internacionales y demostrando su talento y versatilidad como actor. Además, ha utilizado su plataforma para promover causas sociales y apoyar iniciativas benéficas.
Aunque ya no estén juntos, Hande y Kerem siguen siendo figuras importantes en el mundo del espectáculo y su historia de amor sigue siendo recordada por sus fans. Su relación fue un ejemplo de cómo la química en pantalla puede trascender a la vida real y crear una conexión especial entre dos personas. Pero también nos enseña que la fama y el éxito no son suficientes para mantener una relación a largo plazo y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para encontrar la felicidad personal. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un reflejo de la complejidad del amor en el mundo moderno. Una historia que nos recuerda que el amor puede ser intenso, apasionado y fugaz, pero que siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. Y que a pesar de los desafíos y las dificultades, vale la pena arriesgarse a amar y a vivir intensamente cada momento. Además, su relación nos mostró el poder de las redes sociales en el mundo del entretenimiento. Los fans jugaron un papel fundamental en la construcción de su historia de amor, apoyándolos, celebrando sus logros y, por supuesto, especulando sobre su romance. Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para que Hande y Kerem compartieran su amor con el mundo y para que sus fans se sintieran parte de su vida. Pero también nos enseñó los desafíos de vivir una relación en el ojo público. La presión mediática, las expectativas de los fans y las agendas apretadas pueden poner a prueba cualquier relación, incluso las más sólidas. Hande y Kerem demostraron ser fuertes y profesionales, pero al final, las dificultades fueron demasiado grandes para superar. En fin, la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que te hacen suspirar, soñar y, por qué no, también un poco sufrir. Fue un romance explosivo que sorprendió a todos y que nos recordó que el amor, aunque a veces sea fugaz, siempre deja una marca imborrable. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este repaso por la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como vimos, su romance fue una combinación de química en pantalla, pasión en la vida real y, por supuesto, el factor sorpresa que lo hizo tan especial y memorable. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.